Nux Novels presenta The Unwanted and Dead Adventurer, un no muerto no deseado. Volumen 5. Capítulo 1. Fuera de la aventura. Nunca supe que una mujer pudiera poseer tantos libros. Había visto el alcance de la riqueza de la familia Latuule muchas veces, pero me impresionó una vez más cuando vi su colección de tomos. Lorraine también poseía toneladas de libros, pero su biblioteca palidecía en comparación con la escala de esta. Ella también se centraba en sus campos de estudio, mientras que la familia Latuule parecía tener obras de todos los géneros. Se necesitaron años para construir esta colección. En realidad, si se le da suficiente tiempo, no es especialmente difícil, dijo Laura. Isaac buscó algo sobre divinidad que pudiera ayudarme, dejándonos a Laura y a mí con las manos libres. Observé al mayordomo explorar las estanterías y subir escaleras hasta que comencé a sentirme culpable. Era por mi bien que él buscaba en esta biblioteca. Debería haberlo ayudado, pero no tenía ni idea de qué libros estaban y dónde. Isaac parecía tener los planos grabados en su memoria, a juzgar por la forma decisiva en que exploraba los pasillos. No era un problema para él, la masiva colección solo significaba que llevaría algo de tiempo. Apiló más libros de los que podía contar sobre la mesa. Me pregunté si todos ellos eran necesarios. No es que odiara leer, pero en muchos sentidos era un aventurero normal. Sabía leer hasta cierto punto, incluidos textos algo complicados, pero los libros técnicos a veces eran difíciles. Tendría que confiar en Lorraine para esto. Los libros nunca bajan de precio, ¿verdad? Dudo que alguna vez pueda comprar tantos. ¿De verdad, Ren? Escuché noticias sobre sus logros recientes. Incluso dejando de lado mi solicitud, escuché que ganó mucho dinero vendiendo partes de Tarasque. Era cierto que mis fuentes de ingresos se habían vuelto abundantes. Me las arreglé para vender mis partes de Tarasque el otro día, y aunque la solicitud de las flores de sangre de dragón de Laura no era el motivo de mi visita, decidí que tenía que hacer al menos una entrega antes de mi viaje. Había traído algunas conmigo y recibí la recompensa por ellas antes. La presencia de nieve en la ciudad me obligó a dejar Mal tan pronto como pude, pero los viajes largos requerían preparación. Esperaba que me llevara alrededor de una semana, así que planeé pasar de nuevo por el pantano del Tarasque y regresar para hacer una entrega más. Mi aventura anterior me dio un poco de comprensión del terreno y, de todos modos, podía entrar con seguridad en pantanos venenosos. Podría llegar a las flores de sangre de dragón mucho más rápido que antes, por lo que recolectar algunas mientras mis preparativos estaban en marcha sería más que posible. Además, entre los Orcos y otros monstruos, pude recolectar más tipos de materiales de mazmorras que nunca. Era más que suficiente para vivir. Pero los libros seguían siendo inaccesibles. Por supuesto, podría comprar algunos libros, pero nada comparado con el número que se mostraba aquí. Costaría miles de monedas de platino, si no decenas de miles. Cuando se trataba de precios tan altos, era mejor considerarlos en términos de monedas de mithril. Pero nunca había visto una de esas. Eran comercializadas exclusivamente por gobiernos y grandes empresas, los civiles nunca las verían. Sin embargo, imaginé que Laura poseía una cantidad impresionante de ellas. Aparte de todo eso, tuve que preguntarle algo. Las noticias vuelan rápido, aparentemente. Recientemente vendí mis partes de Tarasque. Laura sonrió. Todo lo que sucede en Mal llega a oídos de la familia Latuule. Su respuesta fue un poco aterradora de considerar. No sabía qué tan cierto era, pero su familia tenía una gran influencia sobre las operaciones de Mal. Tal vez no era tan sorprendente que supieran de los intercambios más pequeños entre un hombre y una empresa. Isaac intervino. Creo que esto debería ser suficiente. Terminó su recorrido por la biblioteca y se paró junto a una pila de tomos. En lugar de apilarlos todos en un solo lugar, los había dividido en 3 categorías. Isaac hizo un gesto hacia una de las pilas. Se trata de la aplicación de la divinidad, como la magia sagrada, magia divina o esgrima sagrada. Sugeriría comenzar con estos. Las categorías de divinidad deben haber incluido la magia divina y sagrada. La esgrima sagrada era el uso de equipamiento sagrado como catalizador para utilizar la divinidad, asumí. Sin embargo, no sabía mucho sobre el tema. En lo que respecta a la divinidad, solo tenía los detalles más mínimos. Incluso si quisiera ese conocimiento, la mayor parte estaba oculta al público. La única opción que tenía era aprender por mí mismo. Isaac señaló la segunda pila y continuó. Estos textos tratan sobre los espíritus divinos, la fuente de la divinidad. Estoy seguro de que sabe cuando dicen que hay tantos espíritus divinos como para poder contarlos, por lo que estos no son tan amplios. Sin embargo, no solo presentan descripciones de espíritus divinos, sino también numerosos registros de cómo llegaron a existir, por lo que descifrarlo todo puede requerir un poco de tiempo y conocimiento. Le recomiendo que se lo tome con calma con estos. Muchas preguntas complejas rodeaban a los espíritus divinos.
La mayor parte de la plétora de religiones del mundo adoraban a diferentes deidades. Incluso aquellos con los mismos dioses tenían diferentes leyendas. Hubo una larga historia de guerras entre religiones que llevaron a la desaparición de las religiones y los dioses que veneraban en más de unas pocas ocasiones. Una investigación adecuada sobre ese tema requeriría una gran cantidad de educación. No tenía esa educación, así que tendría que depender de Lorraine. Odiaba pedirle tanto, pero de todos modos le encantaba investigar. La oportunidad de leer algunos libros nuevos probablemente la haría feliz, pero sabía que debería estar agradecido. Apreciaba todo lo que hacía por mí física y mentalmente. Estos textos finales tratan sobre su próximo destino, la aldea de Atara. Contienen el folclore de esos alrededores. No hay muchos libros sobre el tema, pero creo que pueden ser de alguna utilidad. La última pila que mencionó Isaac era más pequeña que las otras dos. En realidad, no era una gran cantidad en absoluto, solo había 2 libros. Aún así, me sorprendió saber que existían textos sobre sus cuentos folclóricos locales. Cada ciudad tenía algo de folclore, pero rara vez había alguien lo suficientemente peculiar como para intentar reunirlo todo en forma escrita. Habría tenido más sentido si no hubiera libros de ese tipo. Y, sin embargo, había 2 de ellos. Hojeé las páginas de ambos libros. Uno era un libro de imágenes, mientras que el otro fue escrito sobre el folclore de todo Malt, no solo de Atara. Ahora entendí por qué existían. Incluso el libro de imágenes mostraba historias famosas de Malt y sus alrededores. En mi juventud, escuché algunas de estas historias del anciano de la aldea. Invocaban una sensación de nostalgia. Esto es más que suficiente. Estoy seguro de que estos me ayudarán a encontrar algún tipo de pista. Leerlos todos parece que tomará un tiempo, pero tengo una amiga que lo disfrutará. ¿Por amiga se refiere a Lorraine?, preguntó Laura. Actuó como si no hubiera ninguna razón por la que no supiera eso. Fue algo sorprendente, pero era algo que tenía que aceptar. Sí. Correcto. Este montón de libros debería deleitarla. La biblioteca estaba llena de títulos que nunca había visto antes. Los estantes en cada extremo de la habitación tenían libros que se podían comprar en cualquier librería de Malt, pero esos eran solo una fracción de ellos. Los otros estantes estaban llenos de libros que nunca había visto en una librería, ni siquiera en la casa de Lorraine. Si Lorraine estuviera aquí, probablemente lo trataría como un tesoro escondido. Eso es todo lo que pude imaginar cuando comenté sobre ella. En ese caso, es libre de venir aquí con Lorraine la próxima vez. Últimamente no he usado mucho esta habitación. Estoy segura de que a los libros les encantaría que alguien los leyera, respondió Laura. ¿No le importaría? Lorraine podría pasar todo el día aquí. Incluso podría negarse a irse. Lorraine tenía algo de sentido común y conocía sus modales, pero cuando veía un libro que le interesaba, podía hacer que se aflojaran algunos tornillos. Sin embargo, si se entera de que dije eso, podría tener un ataque e insistir en que no está tan mal. Mi advertencia no perturbó a Laura. Está bien. Ella puede ir y venir como le plazca. He estado esperando un amigo con quien poder charlar mientras tomo el té, dijo. ¿Un amigo? Me pregunté si Laura estaría sola. Era una mala idea pensar en un cliente, pero la cabeza de una familia tan ilustre podría tener problemas para encontrar compañía. Me resultó fácil de imaginar. Pero tal vez fue solo una excusa. Quizás ella solo lo dijo para ser considerada. Entonces se lo contaré a Lorraine la próxima vez que la vea. Pero por si acaso, volveré a preguntar. ¿Está absolutamente segura? Quería una última confirmación. Laura asintió. Sí, absolutamente, respondió de forma divertida. Dejé la casa Latuule, me reuní con Lorraine en su hogar y fui con ella al orfanato. Por cierto, Laura Latuule dice que puedo llevarte conmigo la próxima vez, le informé a Lorraine en el camino. Ella pareció aturdida. ¿En serio? Todo lo que me has dicho sobre ella me hizo pensar que es una mujer poderosa pero solitaria. Lorraine sabía casi todo lo que había que saber sobre las familias que gobernaban esta ciudad, pero la familia Latuule parecía ser la única brecha en su conocimiento. Su historia, temperamento e ideas solo podían juzgarse de oídas por lo que yo le decía. Intenté investigarlos yo mismo, pero no aprendí nada. Quizás la familia Latuule era lo suficientemente poderosa como para ocultar los hechos, o quizás había poco que investigar para empezar. Sin embargo, esto último parecía poco probable después de ver su casa, su dueño Isaac. Cuanto más pensaba en ello, más extraña me parecía la familia. Pero los encontré terriblemente amables. ¿No era suficiente? ¿No? Por supuesto que no lo era. Pero no me sentí cauteloso con ellos. Mi experiencia hasta el momento había sido acuerdos favorables, obsequios encantadores e incluso ayuda para encontrar información para mis propios asuntos personales.
No eran más que buenas personas para mí. A veces me preguntaba si tenían un motivo oculto. Deben tenerlo, para ser honesto. Lo estaba haciendo lo mejor que podía, pero seguía siendo un humilde aventurero de clase Brans. Mis monstruosas habilidades y poder sobre el maná, espíritu y divinidad al mismo tiempo me convirtieron en un espécimen raro, pero en términos de fuerza pura, apenas pasaría por un aventurero de clase Silver, en el mejor de los casos. No había escasez de aventureros como yo por ahí. Esta familia no necesitaba perder el tiempo conmigo. Mi única suposición era que tenían el mismo objetivo que Nive y querían capturar a un vampiro. Pero en ese caso, ya podrían haberlo hecho. Aunque yo nunca había presenciado el poder de Isaac, un humano que pudiera enfrentar el pantano del Tarasque por sí mismo tenía que ser talentoso. Si alguna vez peleábamos, tenía que asumir que perdería. Y sabiendo el tamaño de la fortuna de la familia Latuule, Isaac no podía ser el único que luchara por ellos. Podrían encarcelarme sin problemas. También consideré que podrían haber tenido algún motivo para dejarme actuar libremente bajo su vigilancia, pero ¿cuál podría ser? No tenían nada que ganar. Era único, pero todo lo que hacía era ir a mazmorras, cazar monstruos y hacer entregas. A veces deambulaba noche tras noche. Si incluso yo podía lograr sus objetivos, tenía que ser más rápido para ellos hacerlo ellos mismos. Por lo tanto, no pensé que tuvieran un motivo secreto. Probablemente no, al menos. En cuyo caso, Laura eligió ser amable conmigo porque era difícil encontrar a alguien que pudiera ir al pantano del Tarasque, como ella dijo. Era un objetivo simple, comprensible y ordinario. Su generosidad tampoco parecía alimentada por ninguna percepción de que yo fuera tan valioso. Ella era una persona maravillosa. Sí. No diría que es tan solitaria, ya que vive una vida tranquila. Ella no llama la atención sobre sí misma, pero no me parece que se esté escondiendo, le respondí a Lorraine. Ella parecía confundida. Entonces, ¿por qué apenas puedo encontrar algo cuando trato de investigarla? ¿Apenas? Como si hubieras encontrado más que nada. Sí. Encontré su apellido en algunas notas antiguas de las reuniones del Consejo de la ciudad. Parece que su familia está realmente involucrada en el gobierno de esta ciudad. Pero no han hecho mucho de nada recientemente. Y por recientemente, me refiero al siglo pasado. Esa es una investigación impresionante. Las reuniones del consejo eran dirigidas por el señor local e involucraban a muchas de las familias influyentes de Malte en la decisión de cómo se debía administrar la ciudad. Las notas de la reunión no se mostrarían a un civil. Pero de alguna manera, Lorraine se las había arreglado para leerlas. Conseguí un poco de ayuda. Me pidieron que les devolviera el favor haciendo un poco de medicina, pero eso no es la gran cosa. En otras palabras, fue un intercambio. La medicina que Lorraine hacía con alquimia era muy eficaz. Debió haberle pedido ayuda a un conocido que lo sabía. Lorraine poseía mucha habilidad, pero solo vendía los productos más comunes a las farmacias de Malte y a los gremios de aventureros. La única forma de adquirir una medicina especial de ella era negociando, pero ponía su investigación en primer lugar. Lorraine a menudo rechazaba solicitudes, solo en momentos como estos los aceptaba. Tu oficio ciertamente puede ser útil a veces. Debería haber estudiado alquimia. Entonces, tal vez cuando era un aventurero ordinario de clase Brans, no hubiera sido tan pobre. Tenía sentido en el momento, pero Lorraine negó con la cabeza. Estoy segura de que ahora podrías aprender alquimia, pero ciertamente no tenía suficiente maná antes. Dudo que hubiera sido posible, declaró ella. Bueno, estaba más que consciente de eso en ese momento. Por eso nunca lo aprendí, a pesar de conocer a un maestro alquimista. La alquimia no era imposible sin maná, pero si querías sacar provecho de ella, necesitabas una cierta cantidad. Podrías usar piedras de maná para complementar tu maná cada vez, pero el costo y la inversión de tiempo se volverían cada vez más elevados. Si se trataba de eso, cazar monstruos y hacer entregas era más eficiente. Entonces, ¿por qué Laura me está invitando de todos modos? Lorraine volvió al tema, así que le respondí. Bueno, la última vez que visité la casa de los Latuule, les dije que me iba a investigar la fuente de mi divinidad, algún espíritu divino que me había bendecido. Y me prestaron algunos documentos para ayudar. Oh, ¿en serio? ¿Cómo libros? Eso está fuera de mi campo de estudio, por lo que no tendría mucho sobre ese tema. Lorraine tenía algunas investigaciones relevantes, pero solo lo que estaba comúnmente disponible. No tenía nada que revelara los secretos de la iglesia. Los libros que tomé prestados de Laura, sin embargo, parecían de un vistazo presentar mucha información no destinada al público. Tuve que preguntarme por qué los tenía. Era un misterio, pero era inútil pensar en ello. En cualquier caso, le conté más a Lorraine. Sí, libros. Y los guardaban en una biblioteca increíble. Era una habitación enorme con estanterías de pared a pared.
Incluso las paredes eran estanterías llenas de tomos desde el techo hasta el suelo. Todos sus libros parecían valiosos. El rostro de Lorraine se iluminó. ¿Qué? ¿Es eso a lo que me está invitando? Correcto. Le dije que soy amigo de un ratón de biblioteca que me encantaría mostrarle el lugar. Entonces Laura dijo que sabía que estaba hablando de ti y que puedes ir en cualquier momento. Buen trabajo, Ren. Estoy lo suficientemente feliz como para lamer tus botas si me preguntas ahora. No parecía que estuviera bromeando, así que pensé que era mejor rechazarlo. Entonces Lorraine se calmó y volvió a hablar. Así que solo me mencionaste como tu amiga, pero ella sabía que te referías a mí. Cuando lo piensas, da un poco de miedo. Nunca le hablaste de mí, ¿verdad? No, no lo hice. Esto era peculiar, pero indicaba que Laura tenía una habilidad considerable para recopilar información. Sin embargo, el interés de esta familia por mí seguía siendo extraño. Quizás Lorraine también pensó lo mismo. Bueno, si me están prestando libros, estoy seguro de que son una familia maravillosa. Pero relajarse demasiado a su alrededor parece una mala idea, dijo. Pero Lorraine aún decidió ir a visitar la casa Latuule. La promesa de los libros la había cautivado. Lorraine y yo nos quedamos frente a la puerta del orfanato y nos miramos. Estábamos decidiendo quién debería llamar. Adelante, sugerí. No, puedes hacerlo, respondió Lorraine. Nos miramos el uno al otro por un tiempo, pero yo fui lo suficientemente terco como para que Lorraine cediera. Bien, entonces. Ella tocó la aldaba y golpeó la puerta. Como se esperaba, hubo un fuerte chasquido cuando la aldaba rompió la puerta. Lo sabía. Por eso no quise hacerlo. Lorraine suspiró y me miró, pero ya había sacado un poderoso adhesivo de slime. Es bueno ver que estabas preparado, murmuró Lorraine y alcanzó el adhesivo, pero nos esperaba una sorpresa ese día. Hola. ¿Quién es? Antes de que pudiéramos volver a pegar la aldaba, alguien abrió un poco la puerta. No pude ver que eso terminara bien, pero ya era demasiado tarde. El rostro de una niña pequeña se asomó por la abertura y miró nuestras caras, luego nuestras manos. Entonces vio la aldaba que sostenía Lorraine y abrió mucho los ojos. Espera, no. Espera un segundo. Verás, esto estaba, bueno, ya estaba rota. Lorraine puso excusas, pero la niña estaba tranquila. Todo el mundo dice cómo tenemos que arreglar esa cosa. Le sorprendió cuando se desprendió, ¿no? Lo siento. Fue sorprendente escuchar eso. ¿Necesitaba ser arreglada? ¿Entonces realmente ya estaba rota? Lo estaba. Pero un poco de adhesivo es suficiente para que se pegue, así que lo dejamos así. Eso significaba que cada vez que se salía, hacían lo mismo que nosotros. Lorraine hundió los hombros. Deberías haberlo dicho antes, refunfuñó. Érase una vez un hombre. La niña huérfana nos guió a una capilla dentro del orfanato. Cuando llegamos allí, Alicia abrió un libro y leyó un cuento alto y claro para los niños pequeños. Era un cuento muy conocido. ¿El viajero con rumbo al oeste? Así que, también cuentan esa historia en Yaaran, susurró Lorraine, mencionando el título de la historia. Era un cuento de hadas famoso en Yaaran, conocido por niños y adultos por igual. La premisa era simple, un viajero se dirige hacia el oeste y se encuentra con una variedad de personas, resolviendo sus diversos problemas. Se desconocía la razón por la que se dirigía al oeste. Ese problema se vio agravado por la forma en que cada familia tenía su propia versión de la historia. Dependiendo de quién estaba contando la historia, el motivo de su viaje era diferente. A veces, los cambios expresaban las tradiciones de la familia y contenían algunos elementos interesantes. La mayor parte del tiempo, el viajero se iba a ver a su novia o esposa. Versiones similares lo llevaron en un viaje para reunirse con sus hermanos, padres u otros miembros de la familia. Tenía curiosidad por saber qué versión escuchó Lorraine mientras crecía. Lorraine, ¿por qué el viajero se dirigía al oeste de donde tú vienes? ¿Yo? Para mí, él quería conocer al sabio omnisciente. Un día, el viajero se dio cuenta de que no sabía nada, por lo que se dirigió hacia el oeste. Ahí es donde vivía un sabio con las respuestas a todas las preguntas del mundo, según la historia que escuché. Fue una respuesta predecible proveniente de Lorraine. Tal vez esa historia fue la razón por la que creció para ser así. La expresión de mi rostro debe haberle dicho lo que estaba pensando. Ella me hizo la misma pregunta. Bien, ¿qué hay de ti? ¿Por qué el viajero se dirigía al oeste en tu versión? Oh, podría haber sido un poco raro de dónde soy. ¿Qué significa eso? Lorraine parecía curiosa. Nada. El viajero no tenía ningún objetivo. En todo caso, fue al oeste en busca de uno. Pensó que podría haber algo allí. Lorraine se quedó sin palabras. Después de un rato, asintió y dijo, eso podría ser interesante en sí mismo.
Es la respuesta que esperaría de un aventurero. Ya veo, ese es el tipo de historia en la que se podría criar a un hombre como tú. Tiene sentido. Su respuesta fue razonable. Las historias por sí solas no determinarían el curso de la vida de nadie, pero supuse que ocupaban una parte de tu mente. Por eso se podía ver un indicio de ellas en la personalidad de uno. ¿Cómo crees que Alice lo va a contar?, susurré. El objetivo del viajero es lo que quise decir. Lorraine consideró la pregunta. Bueno, Alice es una niña. El viajero probablemente estará buscando una novia. Tú sabes cómo es. Y para hacer eso, tendría que superar las pruebas en el transcurso de un viaje. El viajero era hombre en la mayoría de los relatos, pero algunos tipos más atrevidos también cambiaron ese elemento. Por lo tanto, las historias en las que el viajero quisiera ver a su pareja podrían desarrollarse como un viajero masculino que lucha por el bien de su novia o como una viajera que hace lo mismo por su novio. Ambos eran arquetipos comunes populares entre las jóvenes. A los chicos, sin embargo, no les agradaron estas versiones. El amor les parecía extraño a esa edad. En ese sentido, las chicas eran más maduras. Se podía ver la diferencia en cómo crecían los niños y las niñas a través de estos cuentos. Sin embargo, Alice no parece estar obsesionada con el amor, reflexioné. ¿Eso crees? Ella toma las cosas como vienen, más o menos. Es como si intentara actuar más adulta de lo que es. Mi evaluación convenció a Lorraine. Oh, ya veo lo que quieres decir. Cuando tienes que trabajar duro a una edad temprana, tiendes a convertirte en alguien realista. ¿Estás diciendo que Alice es así? ¿Correcto? Sí. No sabía cómo expresarlo con palabras, por lo que la elocuente descripción de Lorraine me impresionó. Así que asentí con la cabeza. Pero Lorraine dudaba para ceder ante eso. Sin embargo, esa puede ser una razón más para que ella espere a un caballero de brillante armadura, dijo. No podría decir que estuviera equivocada. Pero solo había una forma de saberlo. Lo averiguaremos por su historia. Tomemos asiento y escuchemos un poco. Entramos de puntillas en la capilla y nos sentamos cerca de la pared. Lorraine y yo teníamos una amplia experiencia como aventureros, por lo que evitar la atención de los niños huérfanos era bastante sencillo de hacer mientras descansamos. Alice no se fijó en nosotros en absoluto mientras seguía leyendo. La vida del hombre continuó así hasta que tuvo una idea: podría emprender un viaje hacia el oeste. Ella todavía estaba al comienzo de la historia. Alice hizo una pausa para respirar. ¿Por qué querría hacer eso?, replicó un niño. Quizás había escuchado otras versiones, o quizás era simple curiosidad. Esta pregunta determinaría el curso de la historia. Alice respondió a la pregunta del niño. Él era chef. Así que se fue al oeste en busca de nuevos ingredientes y recetas. Las tierras del oeste tenían una cultura muy avanzada, ¿sabes? Estaba más impulsado por la gula que por la lujuria. Fue algo decepcionante, pero mis expectativas parecían acertadas. Su realismo la llevó a preferir la comida que al amor. Supongo que pierdo esta. No es como si fuera una competencia de todos modos, comentó Lorraine, pero parecía molesta. Yo, por otro lado, le di una sonrisa victoriosa. Lorraine apretó los dientes. Ignorante de nuestra presencia, Alice continuó. La ruta del hombre no estuvo exenta de dificultades. Le sobrevinieron muchas dificultades. En su trayecto hacia el oeste, algo se encontraba en medio del camino. Lleno de curiosidad, el hombre se acercó. Lo que encontró lo sorprendió. Era un monstruo de ojos rojos. El monstruo habló. Si deseas pasar, debes dejar atrás lo que más amas. El hombre estaba molesto, pero sacó un cuchillo de cocina y se lo entregó. ¿Qué es esto? Soy un chef. Cocinar requiere un cuchillo de cocina. Siendo ese el caso, nada es más importante para mí que esto. El monstruo estaba confundido. No tengo ninguna razón para aceptar esto. Tómalo. Puedes pasar. El hombre asintió y se apresuró a seguir. ¿Un cuchillo de cocina? Bueno, lo entiendo. No se puede cocinar sin uno. Asentí, pero Lorraine no estaba tan segura. Si rompe algunas verduras con las manos y las echa en un salteado, saldrán bien. El viajero fue inteligente acerca de cómo logró superar eso. Ella señaló su sorprendente cantidad de astucia. Tuve que admitir que tenía razón. Pero ahora al monstruo parecía faltarle un poco de cerebro. Era un cuento de hadas, así que tal vez lo estaba pensando demasiado. Continuó Alice. El hombre continuó su trayecto hasta que llegó al final del camino. Las tierras de más allá parecían un páramo sin fin. Había monstruos en esa región traicionera, por lo que no era un lugar al que pudieran ir los humanos. El hombre recordó que antes de su viaje, el aldeano que le enseñó sobre el camino le había dicho lo mismo. Pero el hombre tenía un objetivo. Tenía que ir al oeste para encontrar nuevos ingredientes y recetas.
No había otra forma. Decidido, el hombre se puso en marcha. Pasó tanto tiempo por las tierras baldías que perdió la noción del tiempo. Finalmente, se encontró con algo. ¿Qué era? Intrigado, el hombre se acercó y encontró algo bastante fuera de lugar. Era una mujer vestida de blanco. La mujer le habló al hombre. Si regresas ahora, aún puedes llegar a casa. Dirígete directamente en esa dirección si deseas regresar por donde viniste. Pero si sigues adelante, puedes perder la vida. No sabía cómo la mujer lo sabría. Pero el hombre tenía un objetivo. Tenía que ir al oeste para encontrar nuevos ingredientes y recetas. Ninguna amenaza a su vida podría poner fin a su viaje. El hombre respondió a la mujer. Me dirigiré hacia el oeste de todos modos. Estoy decidido a hacerlo, declaró. La mujer estaba decepcionada. ¿Por qué? Nada debería ser más importante que tu vida. ¿Para qué vas al oeste? El oeste tendrá nuevos ingredientes y recetas. Soy un chef. Quiero hacer feliz a la gente. Es algo por lo que estoy dispuesto a arriesgar mi vida. La mujer pensó por un momento, y luego hizo un gesto con la mano. Una cocina e ingredientes se materializaron en el páramo vacío. Ella miró al hombre sorprendido con una sonrisa vaga. Si realmente lo dices en serio, entonces déjame probar tu cocina. Demuestra tu valía si deseas aprobar. El hombre no tenía idea de por qué la mujer hizo esta demanda. Pero como chef, no podía rechazar una solicitud de comida. Además, su viaje había sido tan largo que no había tocado una cocina en años. El hombre estaba feliz de empezar a cocinar. Más tarde, después de que una mesa apareció de la nada frente a la mujer, el hombre colocó una gran cantidad de platos sobre ella. Buen provecho. La mujer asintió ante el saludo del hombre y comenzó a comer. Ella solo mordisqueó la comida al principio, pero la devoró cada vez más rápido hasta que cada plato quedó bien limpio. Satisfecha, la mujer se dirigió al hombre. Así que realmente eres un chef. Si llegas al oeste, estoy segura de que aprenderás a cocinar platos aún más deliciosos. Permíteme darte mi bendición. En el momento en que ella agitó su brazo, el hombre brilló. Su cuerpo se sentía más ligero. Ahora pensó que podría llegar al oeste con facilidad. La mujer continuó. Te atenderé, dijo y cerró los ojos. Lo siguiente que supo el hombre fue que ella se había dividido en 4 mujeres. La primera tenía una sonrisa oscura. La segunda tenía una sonrisa serena. La tercera era una chica joven y su sonrisa era acorde a su edad. La cuarta tenía una sonrisa que rezumaba encanto. Las mujeres hablaron al unísono. Esta chica irá contigo. Oramos para que tu viaje sea un éxito. Con eso, las 3 mujeres mayores dejaron a la menor de ellas y desaparecieron hacia lugares desconocidos. La chica hizo una reverencia y dijo, encantada de conocerte. El hombre hizo lo mismo. Entonces comenzó el viaje de la extraña pareja. ¿Alguna vez te has preguntado dónde fueron las otras 3 mujeres?, le pregunté a Lorraine. Para cada versión del viajero, esta parte de la historia se mantuvo igual. Pero las otras mujeres nunca aparecieron después de este segmento. Siempre me pareció extraño. Lorraine ofreció su opinión. Los cuentos de hadas tienen muchas metáforas. La mujer probablemente quería ayudar al hombre de buena fe, ¿verdad? Se supone que esto expresa eso o algo. Las otras 3 mujeres probablemente muestran otros elementos de la naturaleza humana. Una de ellas parece estar llena de mala fe, ¿no crees? Incluso aquellos con las mejores intenciones tienen oscuridad en sus corazones. Pero, que el viajero con rumbo al oeste, tiene muchas interpretaciones. No soy una experta, así que elige un libro sobre el tema si estás interesado. Ella consideró la pregunta hasta cierto punto, pero al final tiró la toalla. Pensé que su interpretación era algo excéntrica, pero pude ver lo que quería decir. Alice siguió leyendo. El viajero se reunió y habló con varias personas, resolvió acertijos y superó pruebas hasta llegar al oeste. Obtuvo los ingredientes y recetas que buscaba, usó su talento para convertir esas recetas en algo aún mayor y se hizo famoso con el tiempo. Muchos chefs se reunieron alrededor del hombre. Coronado como rey por sus logros, el hombre adquirió territorios y fundó su propio país. Conocido como el rey de los chefs, vivió feliz para siempre. El fin, dijo Alice mientras cerraba el libro. Parecía que había terminado. Pero algo parecía fuera de lugar. ¿Eso es todo?, pregunté. Lorraine respondió. Sí. El viajero con rumbo al oeste siempre termina cuando funda un país. Algunas partes pueden variar, pero no la conclusión. Ya veo. Asentí, pero seguía confundido. La historia que escuché cuando era niño continuaba hasta que el país cayó en la ruina. Si un chef era el viajero, por ejemplo, una vez que dominó la cocina, el hombre llamó a chefs de todo el mundo para crear una nación basada en la cocina. Esto provocó la ira de otros países.
Sus celos por el talento de la cocina en el país del hombre los inspiraron a atacar y tomarlo por sí mismos. El hombre no quería pelear, pero no tenía elección. Al final, el país del hombre quedó devastado y los demás países también se fatigaron. El sueño del hombre de hacer felices a todos cocinando había terminado en fracaso. Desesperado, partió del país y desapareció hacia una tierra desconocida. El poder del hombre había construido ese país. Ahora que se había ido, una lucha por el control de la nación los hizo que se cansaran cada vez más, hasta que fueron sumergidos en las olas de la historia. Con el tiempo, se olvidó incluso el nombre del país. Así terminaría la historia. ¿Mis padres inventaron todo eso? Era una forma trágica de terminar la historia, pero supuse que era más realista. Aún así, algo me molestaba. ¿Dijiste algo?, preguntó Lorraine. No, nada. De todos modos, vamos a hablar con Alice. Nos levantamos y caminamos hacia ella. ¿Están los dos aquí? ¿Necesitan algo hoy?, preguntó Alice mientras nos miraba. Sí, algo, respondí. ¿Qué? ¿Es complicado? Yo no diría eso, pero estaremos fuera de la ciudad por negocios por un tiempo. Quería decirte que las lecciones estarán en espera por el momento, le informé. Alice pareció sorprendida. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Un año? ¿2? Preguntó. No teníamos intención de estar lejos tanto tiempo, así que Lorraine negó con la cabeza y respondió. No, unas 2 semanas. Volveremos para enseñar mucho más en poco tiempo. Alice se sintió aliviada. Gracias a Dios. Estaba muy convencida de que se iban a ir para siempre. Si eso es todo, entonces está perfectamente bien, dijo. No es que quisiera irme de la ciudad durante tanto tiempo, pero me preguntaba por qué pensaba que lo haría. No pude evitar preguntar. ¿Por qué nos iríamos para siempre? Porque estás tratando de convertirte en un aventurero de clase mithril, ¿no es así? Entonces ir a la capital te ayudaría a lograrlo mucho más rápido. Y la profesora Lorraine es una maga increíble, por no mencionar que es una excelente erudita. Me preocupa que estén mejor en la gran ciudad que aquí en medio de la nada. Eso fue comprensible. Había pensado en mudarme en algún momento. Pero eso estaba muy lejos. En cualquier caso, la impresión que Alice tenía de mí no parecía coincidir con sus pensamientos sobre Lorraine. Solo estaba intentando lograr algo en sus ojos, mientras que Lorraine ya lo había logrado. Bueno, ella no estaba equivocada. Lorraine se rió de las preocupaciones de Alice. No soy una gran erudita. Creo que mi magia es lo suficientemente decente, pero tampoco es tan especial. Lo mismo ocurre con Ren. ¿Quiere llegar a la clase mithril? Sí, pero ¿es lo suficientemente bueno para arreglárselas en la capital? No del todo, en lo que a mí respecta. Te enseñaremos los conceptos básicos de ser un mago y un aventurero antes de que nos vayamos para siempre, declaró. Ese era el plan. Los conceptos básicos no tomarían mucho tiempo en aprender, por lo que teníamos toda la intención de tomarnos nuestro tiempo. 1 año podría haber sido demasiado, pero si nos fuéramos por unos meses y de vez en cuando regresáramos para enseñarle poco a poco, estaría bien. En ese sentido, Alice no tenía por qué preocuparse. Ella asintió a Lorraine. Eso es bueno. Si ambos se marcharan, no creo que pueda convertirme en una aventurera, afirmó. ¿En serio? Bueno, incluso si eso no funciona, imagino que podría ser un cuentacuentos o un bardo. A juzgar por esa lectura que acabas de hacer, al menos, bromeó Lorraine. Solo entonces Alice se dio cuenta de que estábamos allí por la historia. Ella se sonrojó. ¿Escucharon eso? ¡Qué vergüenza! La consolé. No hay nada de qué avergonzarse. Sin embargo, convertir al viajero en chef es una elección interesante. ¿Estás obsesionada con la comida? Ren. Ciertamente no lo estoy, pero si hubiera una nación de cocina, me gustaría visitarla, dijo con una sonrisa. ¿Una nación de cocina? No existía tal lugar, por supuesto. Todo fue concebido a partir de la imaginación de Alice. Pero una tierra donde puedas comer toda la comida del mundo sería un sueño hecho realidad. Incluso los adultos querrían ir allí. Los aristócratas siempre estaban en busca de delicias, por lo que compraban partes de monstruos frescas a precios ridículos. No había mucho más que carne de orco en el área, pero otras regiones tenían una variedad más amplia. Eso incluía setas en movimiento y peces voladores. Esta discusión me está dando hambre. Oh, bueno. Alice, no tiene que ser así ahora, pero ¿puedo pedirte un poco de tu tiempo?, pregunté. ¿Para qué? Alice me preguntó a cambio. Quiero hacerte algo de equipamiento. Ya adquirí los materiales, pero tienes que ir donde el herrero para que te tomen las medidas. También tengo planes para hacer un catalizador mágico. También podríamos hacer eso hoy, si quieres. Sin embargo, no esperaba que aceptara la invitación repentina.
Todo lo que quería era informarle que hoy no habría lección y preguntarle qué día estaría disponible. Sería más fácil si pudiéramos hacerlo de inmediato, pero era mucho pedir. Alice estaba ocupada con sus propios asuntos. Pero entonces me sorprendió. No tengo nada programado para hoy, así que probablemente estaría bien. La cosa es que tendré que preguntarle a Lady Lilian antes de poder darte mi respuesta, me dijo. No teníamos todo el tiempo del mundo, pero esperar un poco no sería un problema. Si no funcionaba, podríamos usar el día para ir a comprar artículos variados para el viaje. Así que asentimos. Muy bien, no hay problema. Esperaremos aquí, respondí. ¿De acuerdo? Entiendo. Entonces denme un segundo, dijo Alice y salió de la capilla. Alice regresó algún tiempo después. Ella era libre de salir ese día, así que decidimos visitar juntos al herrero. Cuando eso terminara, iba a crear una varita a partir de las partes de los Hyolapus Ents que derroté. Sin embargo, no era solo por Alice. Durante el viaje de 2 semanas por venir, quería practicar magia usando un catalizador, así que tenía motivos para conseguir una varita para mí. Oh, Ren-Til Lorraine. Había pasado un tiempo desde que visitamos el arpón de 3 puntas de Clope. Al entrar, fuimos recibidos por Luca, la esposa de Clope que estaba atendiendo la tienda. Cuando vio mi rostro, su expresión se llenó de sorpresa, confusión y algo de nostalgia. Mi máscara cubría solo la mitad de mi cara ahora, así que supongo que por eso. No había mostrado mi vieja cara por allí en un tiempo, de ahí su reacción. Hola, mucho tiempo sin verte. Esta es Alice. Es nuestra discípula. Estamos aquí por algo de equipamiento. ¿Clope está por aquí?, pregunté. Ah, sí, dame un momento. Iré a buscarlo. Querido. Luca corrió hacia la fragua en la habitación trasera y gritó. Lorraine la vio marcharse. ¿Estás seguro de que quieres que te vean la cara?, preguntó escuetamente. Bueno, estoy seguro de que está bien. Ocultar mi cara no me sienta bien. Y ya no estoy preocupado por eso. No es un problema. La oculté vagamente porque Alice estaba presente, pero Lorraine sabía lo que quería decir. Solía ser un simple no muerto, pero en este punto, ya parecía un humano común y corriente. El fuego santo también había aclarado las sospechas de que yo era un vampiro, así que pensé que ya no traería ningún problema. Alice ladeó la cabeza, pero estaba tan comprensiva como siempre. Ella tuvo la sensación de que nuestra conversación no era asunto suyo y se alejó de nosotros para observar el equipamiento alrededor de la tienda. Ya veo. También deberías poder arreglar tu registro en el gremio de aventureros de alguna manera, así que debería estar bien, dijo Lorraine y asintió, sabiendo cuántos agujeros había en el proceso de registro del gremio. Asentí en respuesta y me acerqué a Alice mientras miraba el equipamiento de la tienda. ¿Ves algo que te guste?, pregunté. Alice decidió no tocar mi conversación con Lorraine. No estoy segura, pero no creo que pueda usar algo demasiado pesado. Ella miró a una descomunal espada grande. Habría sido duro de manejarla, incluso para mí. Era lo suficientemente fuerte para sostenerla en este punto, y probablemente podría incluso moverla, pero no tenía el coraje para usarla como un aventurero solitario. Sin duda, Alice quedaría aplastada por su peso. Bueno, no tienes que preocuparte por estas cosas enormes. Además, este herrero que estás a punto de conocer es un veterano. Siempre le pido consejos antes de tomar cualquier decisión. ¿De verdad? ¿Me ayudarán tú y la profesora Lorraine también?, preguntó Alice, sonando como la discípula que era. Mostré mi aprobación. Por supuesto. ¿Estás seguro de que deberías hacer eso?, preguntó Clope mientras entraba. Supuse que quería preguntarme por qué estaba mostrando mi cara. Cuando estoy afuera, generalmente cubro toda mi cara así, respondí y manipulé la máscara para modificarla para cubrir todo, retratando mi cara para que pareciera una calavera. Nunca me di cuenta de que la máscara era algo especial. Oye, quítatela y enséñamela, exigió Clope. Después de que lo mencionó, me di cuenta de que probablemente nunca le hablé a Clope de la máscara. Era un herrero talentoso con un ojo para algo más que armas y armaduras, pero especulé que esta máscara era demasiado inusual para él. Podría haber sido capaz de decir que era algún tipo de objeto mágico, pero nunca descubriría sus efectos. La investigué yo mismo y le pedí ayuda a Lorraine, pero fue en vano, después de todo. Dudaba que alguien supiera qué era. Quítamela tú si puedes. Entonces estaré feliz de mostrártela, sonreí. No podía ver mi cara, pero mis ojos mostraron que estaba sonriendo. Preparado para el desafío, Clope se arremangó las mangas. ¿Qué? Está bien, si tú insistes, dijo y se acercó para poner sus manos a cada lado de la máscara. Clope tiró con todas sus fuerzas, pero no se movió. Todo lo que logró hacer fue tirar de mi piel y lastimarme la cara. Como la mayoría de los herreros,
Clope tenía brazos fuertes. Crear equipamiento para que pudieran sobrevivir a lo largo de las aventuras exigía una buena cantidad de poder. Clope era delgado de un vistazo, pero musculoso y tenaz. Y este era el hombre tirando de un objeto pegado a mi cara, así que puedes imaginar la agonía. Pero yo era una especie de vampiro, así que mi resistencia y mi capacidad restauradora eran altas. De lo contrario, me habrían arrancado la piel. Por un momento me alegré de convertirme en un monstruo, pero después de pensarlo racionalmente, esa era también la única razón por la que usaba esta máscara. Creo que es suficiente, le dije a Clope después de hartarme. ¿Eh? Oh, suspiró y me quitó las manos de encima. Pero maldición, está realmente atascada allí. ¿Qué diablos pasa con esa máscara? No lo sé. Creo que se compró a un vendedor ambulante, pero no me la he podido quitar desde que me la puse. Al menos me da una excusa para no quitarla, y puedo cambiar su apariencia, para que no sea tan malo. Pero idealmente no quiero tener que usar esto por el resto de mi vida. Los aventureros solían llevar máscaras, pero yo no las necesitaba. Además, aunque no me importaba ponérmela en las aventuras, la imposibilidad de quitármela mientras dormía o me bañaba era molesto. Estaba empezando a acostumbrarme, pero si pudiera removerla, aprovecharía la oportunidad. Me suena como si estuviera maldita. Si no es una maldición demasiado fuerte, un poco de purificación con divinidad debería ser suficiente, pero podrías haberlo hecho tú mismo, supuso Clope, sabiendo que podía usar divinidad. Lo intenté. Y no funcionó. Alguien más incluso lo hizo por mí, pero no pasó nada. La santa sacerdotisa Miuyas había bendecido todo mi cuerpo con divinidad, lo cual tenía un efecto purificador. Pero al final, la máscara se quedó. También estaba el fuego santo de Nive, pero eso era distinto de la purificación. En cualquier caso, no se salió, y no tenía sentido pensar en ello. Entonces la típica purificación no funciona, ¿eh? Correcto. Lorraine, ¿conoces alguna forma de quitársela? Clope dirigió su atención hacia ella. Ella sacudió su cabeza. Si lo supiera, ya lo habría hecho. La investigué, pero no encontré mucho. Lorraine también era una aventurera, y aunque casi siempre cumplía con las solicitudes con su túnica, llevaba una armadura ligera debajo. Traía consigo una daga para el combate cuerpo a cuerpo y también para la disección, por lo que acudía a este herrero en ocasiones y estaba familiarizada con Clope. Parecía estar en conflicto por su respuesta. ¿Sí? ¿Tú tampoco pudiste hacerlo? Intentaré comprobarlo un poco más, concluyó y luego miró detrás de nosotros hacia donde se escondía Alice. Entonces, ¿solo algo para ella hoy? Alice se había escondido debido a la apariencia algo agresiva de Clope. Era delgado pero intenso. Una vez que ponía sus ojos en algo, nunca apartaba la mirada. Las chicas jóvenes debieron de encontrarlo aterrador. Alice, está bien. Es más agradable de lo que parece. Además, si Rent no te asustó, ¿por qué si este hombre común y corriente? ¿No es algo tonto? Lorraine señaló mientras empujaba a Alice hacia adelante. Si tuvieras que elegir lo que daba más miedo entre un hombre con túnica oscura y una máscara de calavera o un tipo fornido y ruidoso, podría ser más difícil de lo que crees. Inspiraban diferentes tipos de miedo. Aunque eso no importaba. Alice, este es Clope, un herrero que me ha estado ayudando desde antes de convertirme en aventurero. Como dijo Lorraine, no da tanto miedo como parece. Él hará tu equipamiento, le dije a Alice. Ella se armó de valor y dio un paso hacia él. Soy Alice, una niña del segundo orfanato de Malt y discípula de Rent y la profesora Lorraine. Encantada de conocerle, ofreció ella. Ella también fue hospitalaria conmigo cuando llegué por primera vez al orfanato, por lo que no era nada inesperado para ella. Pero, a diferencia de entonces, estaba con personas de las que podía depender, por lo que su comportamiento era un poco más tímido. Eso debe haber significado que cuando fui al orfanato, ella se estaba presionando más allá de sus límites. Cuando pensé en lo mucho que debía haberla asustado, me sentí mal. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso. Choach, una niña que no me tiene miedo. No veo eso a menudo. Muy bien, gusto en conocerte también. Entonces, solo necesito hacer equipamiento para ti, dijo Clope y le dio unas palmaditas en la cabeza a Alice. Siempre era afectuoso con las mujeres y los niños. Así fue como consiguió una hermosa esposa como Luca. Y si mirabas más de cerca su rostro severo, era bastante guapo y refinado. Más sí. La gente solía decir que yo tenía cara de bebé. Me preguntaba qué dirían ahora. Estaba más pálido y sentía que mis ojos se veían más agudos, así que sospeché que ya no parecía tan joven. En cuanto a Lorraine, era una mujer adulta desde cualquier ángulo. Sin embargo, era difícil decir si aparentaba tener su edad. Se podría decir que era una belleza intelectual de edad indeterminada.
Parecía que el paso del tiempo no tendría ningún efecto en su apariencia. Fue suficiente para ponerme celoso. Tampoco es que envejecería más, por lo que yo sabía. Sí. Alice le gritó a Clope. Sí, y en cuanto a los materiales, recogí algunos en una mazmorra. ¿Podrías empezar por mirar estos? Intervine. Clope levantó una ceja. ¿Sí? ¿Puedes ir a esas mazmorras ahora? Estoy impresionado. Muy bien, entonces vengan conmigo, todos. Los llevaré a la fragua, dijo Clope y se marchó. Los seguimos detrás. Había estado en esta fragua muchas veces. Presentaba pocas cosas que no había visto antes, pero Alice la vio de manera diferente. Sus ojos brillaron mientras miraba a su alrededor. No tendrías muchas razones para entrar en una fragua si no fueras un aventurero o un caballero, por lo que era de esperar su reacción. Su condición de mujer podría también haber sido una razón de su reacción. Clope también dejó entrar a Lorraine en la fragua. Así que él no tuvo ningún impedimento al respecto, pero algunos herreros se negaban a permitir que las mujeres entraran en sus fraguas. Había una plétora de razones, pero a menudo decían que, si bien a la deidad de la herrería no le importaba, la deidad del horno era una mujer que se ponía celosa de otras mujeres. Si la deidad del horno era hombre o mujer era un tema de debate, pero no valía la pena discutir con la gente sobre su fe. Muchas personas tenían esas ideas, por lo que las mujeres rara vez tenían la oportunidad de ver una fragua. Cuando consideré eso, los sentimientos de Alice fueron fáciles de entender. Deja los artículos allí, dijo Clope y señaló una mesa grande. Parecía ser un soporte utilizado para procesar materiales y parecía lo suficientemente resistente como para contener lingotes sin problemas. Saqué los artículos de mi bolsa mágica y los dejé ahí. ¿Hierro de maná? ¿Eso significa que fuiste al laberinto de la luna nueva? ¿O a la mina Handen? Preguntó Clope mientras miraba el metal. Cualquier herrero de esta ciudad tendría que saber dónde había materiales disponibles en los alrededores. Su conocimiento del mineral era amplio, sin duda. Tenía razón al adivinar el laberinto de la luna nueva, pero la mina Handen era una mina pequeña a unos 2 días de Malk. Fue abandonada hace mucho tiempo, por lo que solo los aventureros iban allí. Se suponía que todavía había hierro de maná allí, pero los monstruos también habitaban allí, y los túneles se habían vuelto viejos y decrépitos. La mayor parte del valor de la mina se había extraído, momento en el que fue abandonada, por lo que había escuchado. Aún así, los únicos lugares alrededor de Malk donde se podía encontrar hierro de maná eran el laberinto de la luna nueva y la mina Handen. Fui al laberinto de la luna nueva. Lo recogí en el 4.º piso, respondí. ¿El 4.º piso? Quizás solo pudiste llegar al 2.º por ti mismo. Bueno, esto es lo que hace que la herrería sea tan divertida, dijo con una sonrisa. Parecía feliz con mi progreso. No fue tanto gracias al crecimiento personal como un factor en el que me convertí en un monstruo, pero no necesitaba mencionar eso. Solo complicaría las cosas. Después de sacar todo el hierro de maná normal, saqué el metal teñido con maná de dragón. Clope abrió mucho los ojos. ¿Eso es bronce? Espera, en realidad, Rent, ¿es esto lo que creo que es? Esto también es hierro de maná. No sé por qué, pero había un dragón de tierra en el 4.º piso. Aparentemente había estado allí tanto tiempo que transformó el hierro de maná a su alrededor. Le pregunté a Lorraine al respecto, y presumiblemente esto es raro. Sí, muy raro. Los dragones con suficiente maná para transformar el hierro de maná no aparecen con demasiada frecuencia. ¿Pero estás seguro de que quieres usar esto como material? Si lo pones en una subasta, obtendrás un alto precio. Fue solo después de que Clope lo mencionó que consideré esa opción. Pensé que también podría preguntar cuánto dinero podía esperar. No tengo intención de vender esto, pero para futuras referencias, ¿cuánto costaría? ¿HM? Bueno, si un herrero que conoce su oficio se encuentra allí, probablemente pagará una moneda de platino por este lingote. Una moneda de platino equivale a 100 monedas de oro. Era difícil decir si era caro o barato para este material, pero no era exactamente una fortuna. Sin embargo, el hierro de maná normal se vendía por aproximadamente una centésima parte del precio. ¿Significa que este metal tiene atributos dignos de ese costo?, preguntó Lorraine. Clope reflexionó sobre la pregunta. Es difícil saberlo con certeza. Dicen que depende de cómo lo uses. Con solo martillarlo en un arma obtendrás resultados algo mejores que el hierro de maná estándar, sin embargo, eso es todo. Pero supuestamente hay una manera de convertirlo en algo especial. Eso es algo terriblemente vago. ¿Cómo harías eso, precisamente? Lorraine preguntó más a Clope. El uso de este hierro de maná por sí solo no producirá mucho. Necesita otros materiales. Por ejemplo, un proceso que conozco exige un cristal mágico que no obtendrás de nada más débil que los monstruos de clase Platinum y hojas del árbol sagrado.
Y si estás hablando de materiales que son casi imposibles de conseguir, también se requiere sangre de vampiro. Claramente, eso sería bastante difícil, por lo que no les puedo recomendar que hagan un equipamiento con esto. Parecía que sería difícil, pero Clope no sabía con qué facilidad podría obtener sangre de vampiro. Solo tenía que usar la mía. Si yo fuera realmente un vampiro se volvería algo confuso, así que tal vez no funcionaría, pero valía la pena intentarlo. Eso solo dejaba el cristal mágico y las hojas del árbol sagrado. Incluso en el peor de los casos, podría ahorrar suficiente dinero para el cristal. En cuanto a los árboles sagrados, necesitaba más información. ¿Por árbol sagrado, te refieres al de la tierra del venerable árbol sagrado?, le pregunté a Clope. Sí, la nación de los altos elfos. Buena suerte consiguiendo esas hojas. Eso suena brutal. La tierra del venerable árbol sagrado estaba gobernada por altos elfos, y la mayoría de su población también eran elfos. Se consideraba una nación, pero la mayor parte de su tierra estaba rodeada de bosques y no tenían un gobierno como los países humanos. En realidad, era un grupo de asentamientos con estrechas conexiones que se llamaban a sí mismos un país. Pero sus fronteras no estaban claras hasta el punto de que era difícil llamarlos un país en el sentido convencional. Debido a que eran una raza venerable que protegía el árbol sagrado, el gobernante de otra nación les había puesto el nombre de su nación hace mucho tiempo. A los elfos en ese momento no pareció importarles el nombre. Por supuesto, nunca había estado en el país porque no podría ir si quisiera. No sabía cómo los elfos trazaban sus fronteras, y si un humano ponía un pie en un bosque que reclamaban como su territorio, sería atacado. Todos los elfos eran expertos en magia espiritual y experimentados con arcos y flechas, por lo que un humano que entrara sin ningún plan sería eliminado. Ni siquiera habría una pelea. Se decía que el árbol sagrado estaba en las profundidades del país, donde generaba divinidad en todo momento, así que me pregunté cuántos humanos lo habían visto alguna vez. Esta charla sobre un árbol que desprendía divinidad me recordó algo. Clope, ¿qué pasó con el árbol que creció del maniquí de madera que corté? Oh, ¿eso? Está creciendo muy bien. No estás pensando en usar eso como un sustituto del árbol sagrado, ¿verdad? Lo consideré solo un poco. Miré a Clope para ver si pensaba que era posible, pero negó con la cabeza. De ninguna manera eso funcionará. No sé si es porque fue hecho de tu divinidad o qué, pero parece emitir una leve divinidad. Me di cuenta de eso cuando sostuve un objeto maldito cerca del árbol y lo purificó, pero ese es el alcance de lo que puede hacer. Se supone que el árbol sagrado real vaporiza a cualquier no muerto que se acerque a él. Hace mucho tiempo, vi las hojas del árbol sagrado ser subastadas, y pude sentir su purificación en el aire desde mi asiento. Tu árbol no tiene tanto poder. Entonces, ¿qué es el árbol?, preguntó Lorraine. Al principio pensé que estaba haciendo una pregunta filosófica sobre qué eran los árboles, pero cuando lo pensé más, me di cuenta de que, aunque le había contado a Lorraine sobre los efectos de usar espíritu, maná y divinidad con mi espada, no había mencionado el árbol que había crecido de ello. Clope le respondió antes que yo. Oh, aquí Ren cargó su espada con divinidad y cortó un maniquí de madera, y luego una planta brotó de él. Pensé que eso fue genial, así que estoy cuidando de esa cosa, dijo claramente. Extraño, pero en realidad tiene sentido. Las cosas crecen donde quiera que va Ren, después de todo. Lo reconozco, está bien. Clope, ¿podrías mostrármelo? Lorraine sonrió después de hacer una vieja broma sobre mí. No se sorprendió al escuchar eso porque anteriormente había hecho crecer plantas con mis alas. Si mi divinidad pudiera hacer eso, entonces podría hacer brotar plantas de maniquíes de madera. Está bien por mí. Espera un segundo, le dijo Clope a Lorraine. Algún tiempo después, entró con una maceta que contenía el árbol. Había crecido hasta la mitad de mi altura. No había pasado mucho tiempo desde que brotó por primera vez, así que me pareció rápido. Aquí está. Entonces, ¿sienten algo de eso? Clope nos preguntó. Lorraine fue la primera en hablar. No siento nada de divinidad. Siento que limpió un poco el aire, pero eso es todo. Yo pienso lo mismo, comentó Alice después de Lorraine. Yo respondí último. Parece emitir una pequeña cantidad de divinidad. La misma que yo, dije. Mi divinidad me daba la capacidad de ver otra divinidad hasta cierto punto, por lo que un brillo brumoso era visible alrededor del árbol. Aún así, no era una gran cantidad. ¿Así que realmente es lo mismo? Entonces tal vez la divinidad lo esté haciendo crecer rápido porque es una planta. Esta maceta estará un poco apretada en poco tiempo, pero no sé si plantarla en el suelo. La tienda de Clope no era en absoluto pequeña, pero todo el espacio se utilizó para su negocio de herrería. El patio también se usaba para probar armas, sin dejar ningún lugar para plantar el árbol. Un árbol normal podría crecer alrededor de los bordes del patio, pero este era especial.
Parecía crecer a una velocidad considerable, por lo que plantarlo sin un plan podría terminar mal. Este árbol nació de mi divinidad, pero estaba casi maldito. Me sentí mal por eso, para ser honesto. Pero Clope era el que quería cuidarlo, así que no sentía simpatía por él. Debería haberlo tirado de inmediato. Dicho esto, todavía parece estar haciéndolo bien. Si llega al punto en que ya no puedes cuidarlo, ¿por qué no vas a plantarlo en alguna montaña?, sugerí. Puede que tenga que hacer eso al final, pero podría sacarle algo de provecho. Tal vez no funcione como reemplazo del árbol sagrado, pero apuesto a que puedo hacer algunos equipamientos con la madera. Sin embargo, será necesario experimentar un poco para saber qué efectos tendrá. Es una idea fascinante. También podría usarse para alquimia. Clope, ¿quieres compartir un poco conmigo?, pidió Lorraine, despertando su curiosidad. Los materiales con divinidad eran difíciles de conseguir. Muchos eran muy buscados, como las hojas y ramas del árbol sagrado. Los ejemplos más comunes incluyen agua bendita vendida por una iglesia o artículos que un santo llena con su poder. Estos últimos eran más fáciles de conseguir, así que pensé que sería mejor usarlos. Pero cuando les pregunté al respecto, Clope parecía inseguro. El agua bendita se elabora con las técnicas secretas de la iglesia. Usar la divinidad de eso para cualquier cosa que no sea su propósito previsto no es fácil. Lorraine puso una cara muy parecida a la de Clope. Los artículos que hacen los santos son de la misma manera. Tienen cuidado con las filtraciones que giran en torno a eso. Si fuera posible utilizar esa divinidad para cualquier cosa, entonces vender esos artículos podría no haber sido tan bueno para su organización religiosa. Esa divinidad solo podía ser producida por santos en primer lugar, así que no pensé que hiciera una gran diferencia, pero presumiblemente no era tan simple. Por ejemplo, alguien como Lorraine podría descubrir los mecanismos de esa divinidad y aprender a producir en más artículos que realizaran purificación y curación sin la necesidad de un santo. No sería tan fácil como eso, pero tampoco sería imposible. Los artículos de curación y purificación aparecían en las mazmorras en ocasiones. Después de todo, las tiendas de artículos mágicos comunes también hacían y vendían imitaciones menos efectivas de esos artículos. Las versiones más efectivas requerían materiales raros para crear, por lo que no reemplazaban a los santos, pero podrían serlo algún día. Debe haber sido por eso que mantuvieron en secreto la creación de estos elementos. Aún así, no es totalmente imposible, pero el árbol de Rentaki debería ser ciertamente más fácil de usar. Entonces, ¿qué te parece?, preguntó Lorraine. Tuve la sensación de que querían usar el árbol que hice como generador de divinidad. Eso sonaba bastante bien. Clope asintió hacia Lorraine. Eso está bien para mí. En realidad, este no es el único árbol. Hay otros 4 de ellos. Puedes tener 2. Me sorprendió escuchar que tenía tantos, pero en ese momento había más brotes del maniquí que eso. Tal vez intentó plantarlos a todos, y así es como sobrevivieron muchos. Pero de un total de 5, ¿solo estaba renunciando a 2? No es que no tuviera ninguna queja, pero parecía que estaba teniendo problemas para cuidarlos, así que pensé que me entregaría todos menos 1. Con una serie de preocupaciones, le pregunté, ¿estarás bien con 3 de ellos? No debería ser un problema. Podría cortarlos para hacer leña si fuera necesario. Podría ser una falta de respeto usar árboles llenos de divinidad para eso, pero esa divinidad vino de ti de todos modos. No es exactamente una blasfemia ni nada por el estilo, dijo. Si fueras más atrás, mi divinidad vino de un espíritu divino, así que era algo blasfemo. Pero yo no era tan devoto, así que era difícil que me importara. Si alguien optaba por creer en un dios, dependía de ellos. Para empezar, el grado en que los dioses mismos se preocupaban por los asuntos de la humanidad había sido un tema de debate durante siglos. Un argumento extremo sugeriría que no tenían el menor interés en las acciones de los humanos, incluido el asesinato, y optaron por sentarse y ver cómo se desarrollaban nuestras vidas. Según esa lógica, la quema de un árbol no los perturbaría, así que no vi ningún problema. De hecho, si la quema de árboles significara algo para los dioses, la humanidad habría perecido hace mucho tiempo. Todos usaban leña. Háblame antes de quemarlos. Estoy dispuesto a plantarlos en el bosque en cualquier momento. No pensé que fuera tan necesario, pero estos árboles crecieron de mi divinidad. Se sentían como mis hijos, en algún nivel. Entonces lo haré si llega el momento. De todos modos, estamos fuera del tema, así que volvamos al equipamiento de la jovencita. En primer lugar, ¿qué tipo de equipamiento quieres?, preguntó Clope y sacó algunas armas básicas. Intenta probar estas, dijo Clope y arrojó las armas sobre la mesa. Había una amplia variedad, algunas de las cuales sería absurdo recomendar a un principiante. El chakram en particular. No sé por dónde empezar, murmuró Alice.
Tenía sentido que alguien que nunca antes había comprado un arma estuviera perdido. Cuando estaba empezando, aprendí a pelear de un cazador. Mis primeras armas fueron un arco y un cuchillo, muy parecido a un cazador, así que nunca tuve que pensar en ello. Para cuando decidí convertirme en un aventurero, tenía experiencia con el cuchillo y yo mismo había aprendido a usar una espada. Entonces entendí la mayoría de los fundamentos. En otras palabras, nunca tuve que tomar una decisión, para bien o para mal. Más tarde, le pedí a un aventurero que a veces venía a la ciudad como guardaespaldas de un comerciante ambulante que me enseñara técnicas de espada comunes para que pudiera aprender más. Cuando me volví lo suficientemente decente en la lucha, la persona que me enseñó se involucró más también, según recuerdo. Un día, sin embargo, dejó de venir a la ciudad y fue reemplazado por otra persona. Si murió en una misión o se fue a otra tierra, no lo sabía. No era un aventurero de mal, por lo que era inútil intentar investigarlo en la ciudad. Si reviso la sede de un gremio regional en una ciudad más grande, tal vez podría determinar su paradero, pero eso podría llevar algún tiempo. Además, el aventurero dijo en ese momento, te veré si te veo, si no, no. Era un hombre extrañamente sin rumbo fijo, pero ahora entendí cómo se sentía. Esa fue la razón principal por la que no pensé más en buscarlo. En cualquier caso, Alice no estaba tan limitada por sus antecedentes, pero la libertad de elección hizo las cosas más difíciles. Eran momentos como estos cuando necesitabas el consejo de un mentor. Lorraine arrojó algunas indicaciones al azar. Puedes usar magia, así que imagino que esa será tu forma principal de ataque a distancia. Si tu arma se utilizará principalmente para el combate cuerpo a cuerpo, tal vez deberías elegir teniendo eso en cuenta. Oh, ¿tienes maná? Entonces no necesitarás estas, dijo Clope y quitó los arcos, chakrams y otras armas a distancia. Eso dejó. Solo las típicas armas de combate cuerpo a cuerpo, espadas, dagas, lanzas, hachas, grandes espadas, etc. No estoy segura de poder sostener eso, dijo Alice mientras se acercaba a la gran espada y trataba de levantarla. No fue tan difícil como pensaba. Una niña de 12 años podía sostener una gran espada con un poco de esfuerzo, pero se tambaleaba hasta un grado peligroso. Entonces, esto tampoco es posible, dijo Clope mientras arrancaba la gran espada de las manos de la niña que tropezó y la dejó a un lado. Un herrero sin fuerza no tendría lugar en el negocio, por lo que sus músculos no eran nada de lo que burlarse. Podía manejar una gran espada sin problemas. ¿Usas una de estas, no es así, Ren?, preguntó Alice y tomó una espada. No tuve que mencionar que era mi arma principal, pero tenía algo más que decir al respecto. No es que eso sea todo lo que uso. Puedo manejar todo tipo de armas, le dije y cogí lanzas y hachas, mostrándole las posturas adecuadas para que cada una de ellas pudiera lucirse. ¡Wow! Puedes hacer cualquier cosa, Ren, me felicitó Alice. Se me metió en la cabeza hasta que Clope tuvo que decir algo. Desperdicio de talento, eso es lo que es, dijo Clope exasperado. Si alguien es un experto en todos los oficios y no es maestro en ninguno, Ren lo es. Cada hogar podría usar uno de él, bromeó Lorraine. Puedo pelear bastante bien ahora, ya te lo haré saber, objeté, un poco molesto. Obviamente soy consciente de eso. Solo estoy bromeando. Sin embargo, eso es todo lo que Ren puede hacer, por lo que no es necesario que elijas un arma solo porque Ren tiene una, le dijo Lorraine a Alice. Lorraine había inferido que podría elegir una espada porque era mi arma principal y ofreció su propio consejo. Esto no era algo en lo que la mayoría de los niños tuvieran que reflexionar, pero conociendo los antecedentes de Alice, era natural. Alice era huérfana, una que tenía que satisfacer a los demás para poder sobrevivir, así que cuando se le ofrecía una opción como esta, le resultaba difícil tomar una decisión. Lo sabíamos y bromeamos para mejorar el estado de ánimo. Lorraine comprendió rápidamente, y el amor de Clope por los niños lo hizo sorprendentemente bueno en eso. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿En serio?, preguntó Alice. Sí, por supuesto. Puede ser una lanza, un arco, un hacha o cualquier cosa. Sea lo que sea, puedo enseñarte. Sin embargo, puede que yo no sea de primera clase en nada de eso. Iba a decir que podría convertirla en una aventurera de primera clase, pero no me atreví a decirlo. Clope habló en su lugar. Bueno, no hay razón para burlarse de él. A este chico le encanta practicar sus posturas y fundamentos todo el día. Al ver cómo se mueve ahora, dudo que haya alguien mejor para enseñarte lo básico. Es afable y resuelto, dijo Clope con elogios. Sin embargo, no pensé que fuera tan genial. Yo todavía era solo clase Brans, pero me hizo feliz escuchar eso. Esos son más elogios de los que merezco. Soy decente, pero no esperes demasiado. Creo que puedo convertirte en una aventurera competente, pero que te conviertas en una de primera clase dependerá de tu esfuerzo y talento.
No olvides eso, le dije a Alice. Bueno. No te preocupes por eso, respondió rápidamente. Al final, parecía que Alice me veía como a un aventurero de tercera categoría. Eso me decepcionó por un momento, pero no tuve mucho tiempo para pensar en eso antes de que ella continuara. Me gusta bordar, y eso implica tejer hilos finos en un patrón grande. Si tienes cuidado al respecto, puedes crear un arte maravilloso, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo. Los aventureros son de la misma manera, ¿no es así? Tú has estado trabajando en esto el tiempo suficiente para fortalecerte, pero yo todavía no he hecho mucho, dijo humildemente. No sabía si merecía una niña tan amable y atenta como discípula. Tal vez debería haber ido directamente a la capital, llamar a las puertas de todos los aventureros de primera clase y rogarles que la tomaran como discípula. Esa idea se me ocurrió por un segundo, pero no pude hacer eso. Había decidido enseñarle a Alice, así que era mi responsabilidad entrenarla. Por lo menos, tenía que seguir haciéndolo hasta que ella tuviera el conocimiento y las habilidades para valerse por sí misma como una aventurera. No fue por eso que dije lo que dije a continuación, pero me encontré soltándolo. El otro día, aprendiste todos los fundamentos de la magia de Lorraine, ¿no es así? Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Si sigues así, me superarás en poco tiempo. Era casi algo que diría un padre obsesivo. Quizás algo andaba mal conmigo. Alice miró dos armas, perdida en sus pensamientos. Había probado lo suficiente para saber cuál no funcionaría, reduciendo así la selección a través del proceso de eliminación. ¿Una daga y una espada? ¿No puedes elegir cuál?, pregunté. Sí. La daga es más fácil de llevar, lo que me suena bien, pero la espada podría ser más fácil de usar una vez que sea una aventurera. En otras palabras, ella personalmente prefería la daga, pero sentía que la espada sería más útil en realidad. Su interrogante era fácil de entender y tenía razón al pensar cómo lo hizo. Los monstruos eran peligrosos. Los goblins podían ser despachados con bastante facilidad, pero los orcos tenían grasa y músculos gruesos, mientras que los slimes eran gelatinosos y amorfos. Las dagas tendrían problemas contra ellos. Necesitabas algo con una hoja más larga. Sin embargo, Alice conocía la magia. Poco más que magia de la vida en este momento, pero una vez que aprendiera incluso los hechizos ofensivos de nivel más bajo, sería más que capaz de luchar contra orcos y slimes. En todo caso, los slimes se trataban mejor con magia. Para Alice, un arma sería el último recurso para cuando un enemigo se acercara demasiado. Ese fue el enfoque de muchos aventureros, pero quería que ella también luchara con un arma. Tal vez fue mi ego de mentor hablando. Sabiendo esto, no ofrecí una recomendación de ninguna manera. Quería que ella eligiera por sí misma, pero había un consejo en el que podía pensar. Cuando miré el rostro de Lorraine, parecía que ella tenía la misma idea. Nos asentimos el uno al otro. Alice, creo que está bien si eliges cualquiera, pero quiero mostrarte algo que podría ayudarte a decidir. Lorraine. Cuando dije su nombre, Lorraine cogió la daga. Mira esto, dijo, luego cargó la hoja con maná. Más bien, activó un hechizo. De la punta de la daga brotó una hoja transparente. Lorraine estructuró el hechizo para dejar en claro que esta hoja tenía algún tipo de forma física a pesar de ser transparente, por lo que reflejó la luz de la habitación. Tenía aproximadamente la longitud de la espada. Lorraine, dijo Clope antes de dejar un pequeño tronco sobre la mesa. Alice, retrocede un poco. Ve qué sucede, advirtió Lorraine y luego golpeó el tronco con un corte horizontal. La daga en sí no tocó el tronco en absoluto, solo la parte transparente. Apareció una fisura en el tronco con una ligera inclinación, dejándolo partido en dos. La forma en que cortó fue impresionante, como debería haber sido, ya que fui yo quien le enseñó cómo hacerlo. Ella era más rápida que yo cuando era humano, estaba triste de admitir eso, pero Lorraine sobresalía en la magia, por lo que mejorar sus habilidades físicas estaba a su alcance. Podría haberlo hecho aún más fuerte, pero no había necesidad de eso ahora. ¿Qué fue eso?, preguntó Alice. Magia, respondió Lorraine. Extendí la hoja de la daga a la longitud de una espada. Este no es un hechizo especialmente difícil, por lo que deberías poder arreglártelas con una daga. En general, lo mejor era elegir lo que te gustaba. Aprenderías más rápido de esa manera. Si quería elegir la daga, pero pensaba que la hoja de una espada sería mejor, entonces ver cómo un arma podía cumplir ambos criterios podría ayudarla a tomar una decisión. Pero, aunque Lorraine dijo que esta no era magia difícil, yo no podía lanzarla. Eso fue más un problema de mi falta de maná, así que tal vez podría aprenderla ahora, pero la mayoría de los aventureros que podían lanzarla eran al menos de clase Silver. Eso no lo hizo parecer simple para mí. Lorraine, no es para cuestionarte, pero ¿es este un hechizo que Alice puede aprender?, susurré. Si ella no pudiera, no le habría mostrado esto.
Ella mostró mucho potencial con la magia de la vida el otro día. Si puede manejar eso, entonces puede aprender esto con suficiente estudio, susurró en respuesta. Eso resolvió esto. Me volví hacia Alice. Entonces, ¿qué te parece? ¿Fue útil? Pregunté. Sí. Si puedo hacer eso, entonces creo que la daga está bien. ¿Tú también lo crees? Parecía decidida a hacerlo. Asentí. Eso suena bien. Solo mencionaré que, si quieres aprender eso, tendrás que estudiar tanto con espadas como con dagas, lo que te dará el doble de trabajo. ¿Está bien para ti? Odiaba decir algo que pudiera hacerle cambiar de opinión, pero tenía que mencionarlo. Si manejaba mal su arma y moría por eso, todo esto no tendría sentido. No pocos aventureros encontraron ese destino, pero tenía una idea de cómo respondería Alice. No sé cómo funcionará, pero haré lo mejor que pueda. Voy a estudiar lo mejor que pueda para convertirme en una aventurera, así que enséñame bien, Ren. Por supuesto. Lorraine y yo te convertiremos en una aventurera en todo el sentido de la palabra, declaré. Y una maga y erudita también, agregó Lorraine. Entonces, ¿solo quieres que haga una daga? Preguntó Clope, pero negué con la cabeza. No, lo mejor es hacer una daga y una espada. Hay suficientes materiales, ¿verdad? Le dije. Clope se dio cuenta rápidamente de mis intenciones. Cierto, ella también tendrá que aprender a manejar una espada. Y hasta que aprenda ese hechizo, necesita practicar con una real. Esa es la idea. Y saber cómo manejar una espada ampliará su conjunto de habilidades. Una espada era el arma estándar de la mayoría de los aventureros. Saber cómo usar una no estaría de más. Entonces haré ambas. ¿Qué hierro de maná debo usar? Se refería al hierro de maná normal y al que tiene maná de dragón. Esta fue una decisión obvia. El hierro de maná normal, por favor. ¿Estás seguro? Pensé que querrías darle algo bueno. Si Alice comienza usando algo demasiado atípico, desarrollará hábitos extraños. Lo tengo en cuenta. Oh, entiendo. Bien entonces. Pero, ¿qué quieres hacer con este hierro de maná? Preguntó Clope y miró el hierro empapado con maná de dragón. ¿Cuánto podrías hacer con eso? ¿Una daga o qué? Bueno, un poco más que eso, creo. No tanto como el hierro de maná normal podría producir, pero sí una buena cantidad. Suficiente para tener espacio para las pruebas. En ese caso, ¿puedes intentar usar uno de esos árboles que hice para crear una espada? Oye, te dije que requeriría más materiales que eso. Incluso ignorando las hojas del árbol sagrado, no hay forma de que obtengas sangre de vampiro. Y por supuesto, el cristal también. La sangre de vampiro era algo que sí podía conseguir. El cristal mágico, por otro lado, podría no ser tan fácil. Haré algo con la sangre de vampiro. En cuanto al cristal. ¿Hacer algo? ¿De verdad, ahora? Clope quiso preguntar algo, pero lo dejé a un lado y seguí hablando. ¿Funcionaría el cristal mágico de un tarasque? Eso era algo que podría recoger. No sin un poco de esfuerzo, pero era posible. No eran del todo clase Platinum, pero podrían estar en algún lugar de la clase Gold. Clope pensó un momento antes de responder. Podría funcionar, pero sería un desperdicio de este hierro de maná. Si tienes las hojas del árbol sagrado y un cristal mágico de clase Platinum, podría hacer una espada increíble. ¿Pero esperas que alguna vez obtenga esos materiales? Quizás podría algún día, pero no ahora. Clope parecía saber eso también. Bueno, tienes un punto ahí. Está bien, lo intentaré. De todos modos, debería quedar algo después. Me aseguraré de que todavía quede algo para cuando vengas a verme con las hojas del árbol sagrado algún día, dijo con una sonrisa. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.